Buenas tardes. Bienvenidos al primer encuentro virtual del curso de Metodología en la Investigación. Les voy a compartir entonces el tema que tratamos esta tarde con los otros compañeros. Con respecto a las diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa. Tenemos entonces que la investigación cualitativa se centra en determinar estudios de comportamiento, bien sean sociales, ambientales, económicos, individualizando al sujeto de estudio. Mientras que la investigación cuantitativa estudia fenómenos sociales o ambientales desde una hipótesis, cómo se relacionan las variables, y de ahí se puede llegar a encontrar una respuesta de todo lo que ocurre. Después se encuentra con que eso no es del todo cierto. El método científico está basado en ese positivismo que uno siempre puede encontrar la verdad, pero la realidad es que en el mundo subatómico eso no funciona así. Funciona muy aleatorio, por cierto, no en el marco metodológico, no en el marco del positivismo, y muchos fenómenos sociales no obedecen a este positivismo lógico. Por esto, la metodología es más para lo social, la cualitativa, y la cuantitativa es más para las variables naturales. Muchas veces la metodología cuantitativa se han aplicado a fenómenos sociales y con algunos resultados interesantes, pero no explican del todo. Entonces, por eso lo cualitativo cobra mucha fuerza cuando uno quiere explicar temas de comportamiento humano, fenómenos sociales, de por qué, por ejemplo, la gente sigue ocupando las franjas de los ríos que están en riesgo de inundación. Y eso es un fenómeno complejo que no es fácil de explicar a partir de la relación lineal. Observación naturista sin control, es decir, que yo no intervengo o no establezco una restricción frente a este mundo. Una de las situaciones más interesantes es que uno trate de observar el fenómeno sin intervención, sin definir reglas del juego o parámetros. Mientras que en la cuantitativa, yo defino los parámetros o reglas de juego. Yo digo, quiero controlar estas variables, lo hago o bien sea en un laboratorio o en un ambiente controlado, con unas condiciones para poder deducir el efecto de lo que a mí me interesa. De lo demás lo puedo aislar. En cambio, en lo cualitativo, eso es lo que hace una medición controlada y en detalle. Decimos que es subjetivo porque obedece a la apreciación, a la forma en que yo lea esa realidad. Entonces, otra persona puede hacer ese mismo estudio y darle su propia interpretación. Concluir además otra cosa distinta. Por eso se utilizan unos marcos teóricos que siempre están sustentando mi enfoque. Pero si uso otro marco teórico, un enfoque diferente, llegaré entonces a conclusiones y decir, por ejemplo, que el desperdicio de agua en un hogar, por un lado, dice que obedece a un tema suntuario porque la persona simplemente le gusta disfrutar del agua durante sus baños o le gusta dejar la llave abierta, todo lo que quiera. Mientras que si le doy otro enfoque, por ejemplo, me puede decir, otra teoría me indica que no hay una conciencia con respecto al uso racional del agua y por lo tanto no entiende que está agotando un recurso y gastando más de lo que es necesario. Entonces, depende del marco teórico, hay unos marcos más completos que otros. Mientras que la inferencia en la cuantitativa va más allá de sus datos, eliminando la concepción subjetiva del investigador. Una de las características de la objetividad es la reproducibilidad del estudio. Quiere decir que cuantas veces yo vuelva y recree la misma situación controlada, probablemente me va a dar las mismas respuestas o similares. La inferencia
de los datos, es decir, que los resultados solamente son concluyentes para el caso que se estudió. No puedo decir que hice una entrevista a profundidad con un actor social en particular, un líder comunitario, por ejemplo. Ahora que está lo de la minga indígena, concluir que al yo hablar con uno de los líderes de la minga, deduzco que toda la situación de los indígenas del país se comporta lo mismo que los de la minga que está sucediendo en este momento. Mientras que la inferencia de los datos del método cuantitativo puede ir más allá, mientras que las características de los resultados que me da el método cuantitativo se puede aplicar al resto de la población sujeto de estudio. Por ejemplo, si yo decido hacer una fertilización o estudiar la fertilización que tiene en las plantas de frijol cargamanto, hago mi muestra, hago una población, la fertilizo, a la otra no, y entonces estudio los resultados que me da esas dos poblaciones, y dependiendo de esos resultados yo puedo hacer una inferencia, puedo decir que si a la población, si a las semillas se les fertiliza, pues vamos a obtener mejores resultados que a las que no. Entonces los resultados son concluyentes a la población que representan esas plantas. ¿De dónde se extrajo esa muestra? Obviamente no será a todas las plantas del mundo, sino a esas plantas que nos cumplan las mismas características con las que yo hice el estudio. Por ejemplo, tipo frijol cargamanto rojo seleccionado de semillas de un banco de semillas o de una finca en particular o de un cultivo que se hizo in vitro. Entonces, mi estudio se aplicará a toda la población que obedezca a esas mismas características. Mi resultado se podrá aplicar entonces a esa población, no al resto de las semillas. El propósito fundamental en este caso es que la selección de la muestra sea representativa a esa población. Y la representación no tiene que ver con la cantidad, sino con la aleatoriedad. Si la saco aleatoriamente, es representativa. Y si no, pues no lo será. Por ejemplo, no voy a seleccionar las plantas más grandes y vigorosas para fertilizar y al otro lado dejo las más enfermas y pequeñas. Pues obviamente mis resultados me van a dar con una parte sesgada de lo que debería haber sido si yo lo escojo aleatoriamente. Se dice que la investigación cualitativa es exploratoria porque no es concluyente. Es solo para mirar y estudiar qué es lo que está ocurriendo con el fenómeno que estoy investigando. ¿Por qué razón los indígenas se rebotaron ahora y no antes? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces puede ser que ellos hayan visto un momento, una oportunidad que de pronto han mostrado el gobierno cierta debilidad ante la resolución de conflictos y esto entonces les posibilita a ellos una oportunidad como para que puedan aprovechar de un problema, por ejemplo, que es histórico, ¿cierto? Etcétera. Se hace por inducción, porque se estudian los casos y tratar de que esos casos nos ilustren qué es lo que está pasando. No se puede generalizar, sino que en estos casos nos ilustren una realidad compleja. Y es descriptivo porque mi interés no es cuantificar, sino entender el efecto de lo que está pasando, explicar por qué razón entonces yo digo, pues claro, mirando el fenómeno del efecto de la minga, digo, perdón, mirando por ejemplo un efecto de desplazamiento, digo, esta gente se ha desplazado debido a un conflicto armado.
Y esto generó que estas personas pues se hayan ubicado, por ejemplo, en unos territorios aledaños a zonas de riesgo como son los ríos, por ejemplo. Entonces, esto ocasione cierto fenómeno pues en la sociedad. Mas no estoy aquí diciendo con números, es que en el año tal se han desplazado 2.000 personas y entonces eso generó una distribución por ingresos donde solamente, por ejemplo, el 1% de esa población tiene ingresos más altos y el resto sean población marginal. Es decir, aquí no se deben de meter datos, aunque se podrían manejar algunos, más no es relevante, porque siempre lo que yo quiero describir es el fenómeno del por qué está ocurriendo ese desplazamiento, más no lo tengo que soportar pues con información, con números. Mientras que el propósito de la investigación cuantitativa es darle peso a esos datos cualitativos y decir, ¿se desplazaron? ¿Cuántos? ¿En qué año? ¿Cuántos eran niños? ¿Cuántos fueron adultos? ¿Cuántas mujeres fueron cabeza de hogar? ¿Cuántos pertenecían a la tercera edad? ¿Cierto? En lo cuantitativo se busca confirmar la hipótesis, que ya a esta altura no viene siendo tan hipótesis, porque al obtener los resultados ya pues tenemos una certeza prácticamente. Por ejemplo, la hipótesis es que las plantas que fertilizo tienen mejor crecimiento que las que no. Entonces estoy confirmando a partir de un estudio. Hago un proceso inferencial, o sea, es decir, concluyo sobre el total de la población de donde provienen los datos. Y deductivo, es que deduzco leyes que hay detrás de eso. Es decir, puedo entonces inferir que todas las plantas de frijol que sean fertilizadas van a tener un mejor crecimiento y eso es lo que lo hace deductivo. En cambio, lo inductivo es a lo particular, de lo particular como a lo general. Y lo deductivo es de lo general va hacia lo particular. Orientado a los procesos es porque me interesa entender cuáles han sido los determinantes para que ese individuo o familia haya tenido que desplazarse de un sitio o haya ocupado una zona de riesgo. Mientras que orientada al resultado es todo, es qué causó ese desplazamiento, cuál es el efecto. En el caso del experimento del frijol, el efecto es que la planta al crecer más, pues tiene mayor producción. Mientras que acá es cuál fue el proceso que determinó que ocurriera ese desplazamiento, son diferentes. Encontramos entonces pequeñas diferencias que son importantes. Los datos no se refieren a números, se refieren a información, que también puede ser cualitativos o cuantitativos. Un dato puede ser una palabra, porque esa palabra se convierte en un código que puede ser la forma en que la persona o investigado manifiesta o expresa una respuesta frente a una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué razón usted se desplazó de un sitio a otro? ¿O por qué ocupó esta zona de riesgo? Entonces él va a dar unos códigos y esos se convierten en datos que son palabras que luego pueden ser interpretadas. La diferencia de datos que uno obtiene por una entrevista es con detalle. Por ejemplo, explíqueme por qué razón usted
no separa los residuos sólidos en orgánicos y reciclables. Entonces, ahí va a haber una explicación profunda. Puede ser que el sujeto me responda porque implica un costo, porque hay desconocimiento, porque me toma más tiempo al separar. Va a haber una contextualización frente al tema. Mientras que en lo cuantitativo, se podría decir es la producción de residuos sólidos al día en la casa es de 980 gramos de residuos, de los cuales el 70% son orgánicos y el 30% reciclables. Ya esta, más no se supo el por qué o de dónde ocurre esto. En lo cuantitativo, son sólidos y repetibles porque cualquiera lo puede observar y deducir que la composición de los residuos sólidos son de 70-30 y que se producen 980 gramos al día. Cualquiera que lo vaya a consultar siempre estarán ahí y se pueden repetir. En cambio, si uno vuelve a revisar la entrevista, puede ser que vuelva y la persona, el sujeto entrevistado, le responda con otras respuestas o mejorando o complementando la respuesta. No quiere decir que esté mintiendo, sino que puede hacer una mejor interpretación de lectura frente a la pregunta. Sin embargo, hay una ventaja, porque hay una gran profundidad en las respuestas a lo que se está preguntando, mientras que en lo cuantitativo no hay esa profundidad, simplemente se limita a las respuestas. Por lo tanto, lo cualitativo no puede ser generalizable, porque solo responde al sujeto, y un sujeto no es lo mismo que el otro. Mientras que aquí, en lo cuantitativo, puedo generalizar, puedo determinar, por ejemplo, que la producción promedio de los residuos sólidos en Pereira de cada hogar es cerca de 1 kilogramo diario, compuesto del 70% orgánico y 30% reciclable. Decimos que es holístico porque no estudio solo un aspecto, sino que todo integralmente. No solo el aspecto humano, sino social, de comportamiento, ambiental, económico. Y esa lectura integral es la que me permite comprender el fenómeno que estoy profundizando y estudiando. Aquí decimos que es lo particular porque me centro en unos aspectos determinados. 1 o 2, no más. No me interesa todas las variables. Se puede volver más integral, más multidisciplinar. De hecho, hoy en día se está trabajando así, pero el esfuerzo es mucho mayor. En cambio, si yo solamente estudio, por ejemplo, la producción de residuos sólidos en Pereira, es una sola variable a la que podría aportarle, por ejemplo, los costos de recolección, los costos en las facturas, en los servicios, pero sigue siendo aspectos aislados. No es toda la historia de vida detrás de ese comportamiento particular. Aunque tenga otras variables, sigue siendo un aspecto en particular. Ahora se están buscando que lo cuantitativo sea holístico también y que se integren los dos métodos para poder hacer el estudio a profundidad de lo que estoy estudiando. Finalmente, tratamos lo cambiante de la realidad. Si hoy le hice una pregunta al sujeto, mañana puede ser que conteste otra cosa diferente. Y aunque en lo cuantitativo también puede ser cambiante, no cambia que al momento de ser estudiado la población arrojó unos datos. Y esos datos siguen igual, es como una fotografía, mientras que en lo cualitativo no, los resultados representan esa población. Tenemos otro cuadro de ventajas e inconvenientes de los métodos cualitativos versus cuantitativos. Aquí dice que la propensión a comunicarse con los sujetos de estudio tiende a involucrarse con los sujetos estudiados. Hay una intención casi
que a veces se involucran tanto que es difícil de separar y termina pues vinculado a los sujetos de estudio. Mientras que aquí la propensión es a servirse de los sujetos, porque los observo, los analizo, pues les saco la información, entonces a veces ni siquiera el sujeto se da cuenta que fue estudiado. Aquí dice que se limita a preguntar porque se puede establecer, por ejemplo, un diálogo con los sujetos estudiados. Se trata de no interferir en las respuestas del por qué se da, por ejemplo, ese fenómeno. Mientras que aquí son preguntas con respuestas casi cerradas. No le precondiciono las respuestas, busco respuestas del fenómeno. Ejemplo, ¿crecieron mal las plantas o no? Aquí la comunicación, dice, es más horizontal porque aquí ni el investigador ni el investigado está por encima de nadie. Se trata de manejar una comunicación de mucho más respeto, mucho más lineal, mientras que aquí la comunicación es más vertical. Ya que puede pasar que los sujetos estudiados ni siquiera se dieran cuenta de que están siendo investigados. Un ejemplo puede ser la incidencia que tiene económica de Familias en Acción. Puede ser que se haga un estudio, pues que no se debería hacer, pero que se podría hacer de unas familias en acción a las que les llega el subsidio y a otras no, y estudiar el peso que eso tiene pues en su economía como en el hogar, ¿cierto? Aquí la comunicación es más vertical, el investigador decide a quién le va a aplicar el tratamiento o no, a quién le asigna, por ejemplo, el subsidio o no. Y al final analizo los resultados, pero las personas pues ni cuenta se dieron. Aunque obviamente en este momento hay un tema de consentimiento informado, pero al final el que decide siempre es el investigador. Son fuertes en términos de validez interna. Al evaluar las causas, entiende uno su caso, pero no el de los demás. Mientras que acá no es capaz de explicar el individuo o unidad, mientras que acá son fuertes en términos de validez interna. Puedo entender el caso, mas no se lo puedo aplicar a los demás. Acá son débiles en términos de validez interna porque no puedo explicar el individuo o unidad de observación, porque se comporta de esa manera. La hipótesis obedece a unas variables que no se saben cuánto influye específicamente en el individuo o no, qué tanta incidencia tengan las variables sobre ese individuo.
Solo al final del resultado arrojado a determinadas variables se afecta al individuo, pero no se puede determinar qué tan exclusivo el individuo es, porque puede haber otras detrás que uno no se dé cuenta. Pero sí son generalizables, porque como obtuve una muestra de forma aleatoria, los resultados se pueden generalizar a la población de donde proviene esa muestra. Aquí preguntan a los cuantitativos, ¿cuán particularizables son los hallazgos? Y aquí preguntan los cualitativos, ¿son generalizables tus hallazgos? Resulta que es que, como siempre hemos hablado, en el método cualitativo nosotros no podemos generalizar hallazgos. Por ejemplo, no podemos decir el caso, por ejemplo, de doña Gloria cuando se subió al metro, podemos entender ella por qué reaccionó así, mas no podemos decir que todo el que se vaya, toda la población que se vaya a subir al metro va a reaccionar de la misma forma como doña Gloria. Mientras que acá no podemos saber por qué las personas reaccionan así, pero sí podemos determinar, por ejemplo, que el 70% de las personas le tienen aversión a las alturas y miedo a las alturas. Bueno, muchachos, espero que entonces hayan entendido un poco más estos cuadros, este tema de las ventajas de los métodos cualitativos y cuantitativos. Hasta una próxima oportunidad y feliz fin de semana.